Hola Carol, bienvenida nuevamente al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a tu casa. Yo soy Milagros de Camps, viceministra de Cooperación Internacional, aunque ya nos conocemos para estos fines, vamos a presentarnos para conocer qué hacemos y para mí es un placer y un honor tenerte aquí sentada hablando con una experta en servicios ecosistémicos y mitigación y adaptación al cambio climático y más aún hoy cuando fuiste experta asesora en la parte del último reporte que salió del panel intergubernamental sobre cambio climático, el IPCC como se conoce más comúnmente, y quisiéramos hablar contigo sobre tu experiencia, para que te presentes quién tú eres y hablemos un poquito sobre tu trabajo. Muchísimas gracias, Milagro. Para mí es un gran placer y un honor poder estar acá y mucho más por el hecho de que fue el mismo Ministerio de Ambiente quien me nombró para yo poder participar en este reporte tan importante. Mi rol en el IPCC, por sus siglas en inglés, fue de revisora editora, lo cual significaba básicamente revisar todos los comentarios realizados por los gobiernos y los expertos y priorizarlos para poder asegurarnos de que todos estos comentarios estuvieran respondidos por todos los autores y también apoyar a los autores a que supieran e identificaran qué comentarios podrían ser un poquito más controversiales al respecto y que teníamos que dedicarle un poquito más de tiempo. Este grupo de trabajo que evalúa los impactos del cambio climático a nivel mundial, analizando los ecosistemas, la biodiversidad, las comunidades humanas, y también revisa las vulnerabilidades y las capacidades que tienen el mundo natural y los límites del mundo natural para adaptarse al cambio climático. ¿Qué te parece si iniciamos un poquito hablando sobre qué es el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático y para qué sirve? Entonces, este es un panel, como lo dice su nombre, que contiene muchos expertos y cada cierto tiempo estamos haciendo reportes del IPCC, como los llamamos, desde el 1988. O sea que ya llevamos, este es el sexto reporte. Son reportes bastante largos donde se habla de la ciencia básica del cambio climático, de la adaptación y de la mitigación. Son 3 grupos de trabajo y el objetivo principal es básicamente, basándonos en la información científica, técnica y socioeconómica más reciente y validada a través de las revistas científicas, preparar evaluaciones sobre los impactos del cambio climático y soluciones realistas para poder mitigar o adaptarnos al cambio climático. Entonces, es un panel, como te digo, muchos expertos. Estamos hablando que al final tenemos información de alrededor de 1.500, 2.000 expertos y científicos que nos dan sus trabajos y que son los que utilizamos para poder hacer estos reportes. Y estos reportes, como ya tenemos por el sexto, salen cada 3 o 4 años. Este último empezamos en el 2018 y un poquito atrasado por el caso del COVID, como nos podremos imaginar, pero estamos bastante a tiempos y el primer grupo de trabajos lo sacó en octubre-noviembre del año pasado. Este es el segundo, como dijiste, en adaptación y vulnerabilidad sobre los impactos del cambio climático y creo que ha sido una parte y un reporte bastante importante en esta época. Y este proceso que acaba de cerrar en febrero de esta parte del sexto reporte, ¿cuáles fueron los principales mensajes? Un reporte que fue bastante alarmante, que nos alerta sobre muchas situaciones que ya conocíamos algunos grupos de expertos, pero que ahora con más certeza te define exactamente de dónde viene el problema y cuáles son los impactos que vamos a tener. Yo quisiera saber un poquito cuáles son los principales mensajes que tiene este sexto reporte. Esa es una muy buena pregunta. Los reportes son largos, tiene de 12 a 13 capítulos, cada uno de ellos con 100 y pico de páginas. Entonces, es súper importante que me hagas esa pregunta sobre cuáles son esos mensajes claves. Y tenemos varios. Uno de ellos es que tenemos y presentamos más evidencia sobre la magnitud y los extremos de los impactos del cambio climático. Y eso nos va a ayudar también a poder desarrollar esas iniciativas y esas estrategias. También en este reporte hablamos de cómo algunas y para algunas especies estamos llegando al límite de cuánto más podríamos llegar si seguimos aumentando la temperatura para ellas poder adaptarse. Este reporte también se basa en soluciones y presenta unas soluciones muy concretas. Algo muy interesante del mismo es que está hablando de que aparte de que tenemos que enfocarnos en la naturaleza, también tenemos que enfocarnos en nuestras aptitudes y en nuestro comportamiento. También habla de cómo tenemos una brecha muy grande entre lo que decimos que estamos haciendo de adaptación y lo que verdaderamente necesitamos.
al igual que también en el financiamiento para la adaptación. Yo creo que hay algo que mi equipo ni siquiera conoce y que me parece curioso mencionar ahora, y es que en algún momento tú y yo trabajamos juntas sin saberlo, porque cuando yo estaba en la universidad, yo era parte del equipo consultor que trabajaba en hacerle esos proyectos, esos informes del IPCC más digeribles para los legisladores, para los tomadores de decisiones. Entonces trabajamos con un proceso de comunicación estratégica para el IPCC, para traducir esos reportes al público. Y eso fue un trabajo súper interesante que hice desde la Universidad de Yale con un equipo consultor muy chévere, interdisciplinario, que participó en esa traducción de esos reportes. Y quería hablar un poquito sobre precisamente ese último reporte y cómo ha sido ha salido en todos los medios los resultados del reporte y los resultados de los alarmantes anuncios que nos hace este reporte. Yo quisiera saber tu opinión sobre eso, tu opinión como experta sobre eso. Ahí hay algo muy importante. Primero que nada, me alegro que hayas trabajado en eso porque lo necesitamos grandemente. Los científicos estamos acostumbrados a hablar en un idioma que nadie nos entiende. Sí. Y luego decimos que nadie nos pone atención. Entonces hay que buscar la manera de presentar esos resultados para que todo el mundo nos entienda. Y lo que acabas de preguntarme también a mí me importa mucho porque uno no quiere causar una voz de alarma muy grande porque entonces la gente dice que no hay esperanza, que para qué hacer algo, porque no tenemos tiempo, porque no podemos. Pero yo creo que es sumamente importante crear esa voz de alarma porque precisamente es decir, tenemos tiempo. Podemos lograrlo, pero tenemos que empezar desde ya. Por eso yo doy clases en la universidad en Virginia Tech, porque yo creo que mucho de lo que tenemos, nuestro futuro, son las generaciones futuras, ¿no? Y nuestros estudiantes, que en algún futuro van a llegar a ser legisladores, van a llegar a ser tal vez los presidentes, y ellos necesitan poder tener ese entrenamiento, esa información. Que quieran creerlo o no quieran creerlo es otra cosa, pero que uno pueda presentar toda esa información. Y eso para mí es muy importante, que hay una voz de alarma muy grande, que tenemos que trabajar en esto, eso es totalmente verdad, que tenemos que ver las sinergias que existen entre la mitigación y la adaptación verdaderamente, pero que tenemos que enfocarnos en la adaptación porque en muchos sentidos creo que estarías de acuerdo conmigo, que la dejamos por mucho tiempo atrás y nos enfocamos mucho en mitigación, pensando que mitigando no íbamos a tener que adaptarnos y resulta que no. Que tenemos que hacer las dos y que tenemos que crear esas sinergias. Y yo creo que este reporte lo que trata de decir es, podemos hacerlo, pero esa ventana se está cada vez poniendo más pequeña. Claro, claro. Y precisamente es el trabajo que se ha enfocado en esta nueva gestión el Ministerio como punto focal nacional del país ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y como punto focal nacional también para el Panel Intergubernamental sobre Expertos de Cambio Climático, el IPCC, que también es el Ministerio el punto focal. Y de hecho, la estrategia que hemos enfocado en la estrategia ambiental es utilizar como marco, como sombrilla, lo que es cambio climático y en base a esa estrategia de cambio climático que elaboramos, entonces hacer las estrategias sectoriales para cada sectorial que maneja el Ministerio y transversalizarlo en todas las otras áreas. Entonces es un trabajo que nosotros es un trabajo grande, con mucha carga de retraso que tenía, pero que se ha estado llevando a cabo y que nos hemos enfocado principalmente, como tú bien dices, en la parte de adaptación, porque es la parte que menos se había trabajado. Incluso en los fondos internacionales, la parte de mitigación es la que más ha sido financiada. Aproximadamente un 80% de los flujos de financiamiento han ido a la mitigación y solamente un 20% a la adaptación. Entonces, una de las prioridades que llevamos como país a esta COP que acaba de pasar, la COP26 en Glasgow, fue precisamente que se aumentara el financiamiento para la adaptación. Para nosotros como Estado insular es sumamente importante y es una emergencia atender la parte de adaptación y eso es lo que nos estamos enfocando y trabajando. Pero yo quisiera hablar un poquito más sobre este reporte y es un documento, como tú bien dijiste, muy técnico. Para el ciudadano normal, para el ciudadano común, ¿qué tú entiendes que son los mensajes que debería conocer? Porque ya como tomadores de decisiones estamos en contacto, estamos trabajando conjuntamente en esta estrategia de acción climática, pero para el ciudadano común, ¿cuáles son los mensajes principales? Yo creo que para el ciudadano común tenemos que enfocarnos en, primero que nada, presentar aquí entre los impactos del cambio climático, y voy a hablar muy claramente, y lo dice, la evidencia lo presenta en nuestro informe, en nuestro reporte, es que nosotros como Estado insular y en desarrollo somos los que estamos de los más vulnerables.
Entonces, si nos vamos a la República Dominicana, yo primero le presentaría al ciudadano aquí, a nuestros ciudadanos, a los dominicanos, el aumento del nivel del mar en todas nuestras costas, que lo hemos visto, el aumento de la erosión, qué está sucediendo con los eventos extremos. Entonces, para mí lo más importante es que se entienda que existe, que lo estamos viviendo, pero que sí podemos hacer algo. Desde el punto de vista, por ejemplo, de los manglares, que es una barrera natural, aparte de que un ecosistema por sí mismo, que nos ayuda a controlar la erosión, que nos ayuda a que no sube el aumento del nivel del mar no nos impacte tanto, y que nos ayuda con el criadero de peces, que ayuda a la seguridad alimentaria. Y volvemos a lo mismo, todo está interrelacionado. Entonces, para mí, el ciudadano común y corriente, nosotros, el pueblo, tenemos que entender que estamos todos juntos en esto, que tenemos que trabajar juntos, que tenemos que asegurarnos de que las medidas que estamos tomando y las estrategias, que todo influye, que tenemos que adaptarnos precisamente porque los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, son los que han causado este problema, pero también la destrucción del medio ambiente, la destrucción de los hábitats. Entonces, programas como el que yo sé que tenemos aquí en República Dominicana, que es REDD+, la reducción de emisiones por deforestación y degradación, que lo lleva también aquí el ministerio, es uno de los programas donde nosotros estamos ayudando precisamente a esa reforestación, a esa conservación de bosques, para que entonces podamos todos podamos salir de esto con bien y disminuir los impactos del cambio climático. Otra cosa importante para mí es educación. Eso es sumamente importante. Y que todos como comunidades podemos aportar, todos los dominicanos, todas las comunidades podemos aportar a reducir esos impactos, ya sea conservación del medio ambiente o ayudando en poder transmitir el mensaje a otros. Claro. República Dominicana cuenta con la dicha de tener una negociadora de tu nivel para las negociaciones de cambio climático en las conferencias de las partes, como la COP26 que acaba de pasar. Este reporte, este sexto reporte, ¿cómo te informa como negociadora, en tu rol de negociadora, para la COP27? Me informa mucho porque me dice que tenemos que seguir luchando por aumentar la ambición, porque uno de los resultados de este reporte fue precisamente la brecha que existe en el financiamiento que tenemos para la adaptación. Otro punto importante son, y tú y yo habíamos hablado de esto anteriormente, sobre las soluciones basadas en la naturaleza, que eso es algo en lo que creemos. Y hay un punto, no nos va a resolver todos los problemas, pero sí nos puede ayudar con muchos. Y ahí hay un punto también muy importante, y es que nos sirve tanto para adaptación como para mitigación, estas soluciones, pero mientras sigamos con y aquí vienen las sinergias, con el aumento de la temperatura, la capacidad de la naturaleza va disminuyendo para poder adaptarse. Entonces, para mí, que estoy siguiendo, como sabes, el tema de agricultura en la adaptación y de seguridad alimentaria, para mí este reporte ha significado la evidencia que necesitamos y que ya estaba puesta, pero que ya lo habíamos hablado, pero la evidencia que se necesita para poder continuar con nuestras negociaciones como país. Y eso es muy importante porque eso es lo que nos va a apoyar a nosotros a decir, tenemos la evidencia. En el Pacto Climático de Glasgow, como tú sabes, en las primeras 2 páginas hablaba la importancia del IPCC, la importancia de la ciencia y de las soluciones basadas en la naturaleza. Entonces es el primer pacto o el primer acuerdo que sale de las negociaciones donde implícitamente y explícitamente te mencionan de nuevo IPCC, ciencias y soluciones basadas en la naturaleza. Sí. Y basándonos en este reporte y la evidencia presentada, y ya lo mencionaste brevemente anteriormente, pero ¿crees que tenemos todavía la oportunidad de hacerle frente al cambio climático? Definitivamente. No podemos no podemos perder la esperanza, porque se lo debemos a las futuras generaciones. Y yo creo que si pudimos llegar a desarrollar las vacunas que necesitamos para el COVID en menos de un año, yo creo que si nos juntamos y trabajamos juntos y somos coherentes como mundo y trabajando juntos, yo creo que definitivamente podemos disminuir estos impactos. Yo creo que no tenemos alternativa, tenemos que hacerlo. Y otra pregunta, en el reporte se menciona lo que es desarrollo sostenible y desarrollo climático resiliente. ¿Nos podría hablar un poquito más al respecto? ¿Qué es esto?
¿Cómo se come? Claro que sí. Como creo que sabes también, desde el 1987 con el reporte de Brundtland estamos hablando de desarrollo sostenible. Desde el 88 del IPCC. Entonces tenemos todos estos años tratando lo mismo. El desarrollo climático resiliente se trata del proceso de cómo nosotros disminuimos nuestras emisiones de gases de efecto invernadero al mismo tiempo que implementamos estrategias para la adaptación y así poder llegar a un desarrollo sostenible. En pocas palabras, es como si fuera un círculo vicioso porque como nunca llegamos a ser sostenibles y fuimos emitiendo tanto dióxido de carbono y principalmente dióxido de carbono y metano, entonces tenemos ese círculo vicioso que sigue sucediendo y sucediendo. Entonces, el cambio climático sucede como impacto, pero seguimos en lo mismo. Entonces, es una idea, la idea es cómo podemos ser resilientes en el cambio climático y al mismo tiempo apoyar lo que es el desarrollo sostenible y está muy ligado a los objetivos del desarrollo sostenible. Y esos objetivos o metas, el número 13 es la acción climática. Y la idea es, de nuevo, tratar de que se vea, tratar de trabajar en conjunto cuando trabajamos en ese desarrollo sostenible y en ese desarrollo climático resiliente y poder lograr disminuir los efectos del cambio climático, pero al mismo tiempo reducir pobreza, asegurar la seguridad alimentaria y todos esos puntos importantes que necesitamos para nuestro bienestar. Y un último mensaje, si tuvieras la oportunidad, ¿qué le dirías a la población en general? Bueno, le diría, como he dicho antes, que no pierdan la esperanza, pero también diría que es sumamente importante a nivel, y creo que fue algo que tú tocaste, a nivel científico salen todos estos reportes. Necesitamos que estos reportes lleguen a la población, necesitamos que la gente entienda con qué se come esto, que esto lo podemos hacer todos, que hay cosas que tú puedes hacer a nivel de tu barrio, de apagar luces, de sembrar árboles, de no botar basura, de no desperdiciar, o sea, las leyes de reciclaje, todo ese tipo de cosas que todavía tenemos la oportunidad de lograrlo, que tenemos que trabajar juntos. Y tú mencionaste algo muy importante de que el trabajo que está haciendo en el ministerio, uno de los puntos más importantes es el apoyo y el deseo político para que esto suceda. Y aquí lo tenemos. Entonces, si ya eso existe y ya lo tenemos, podemos capitalizar eso. Y lo que necesitamos más que nada, que es lo que tenemos que trabajar para COP27, es financiamiento. Así es. Y yo creo que de que lo podemos lograr, lo podemos lograr. Yo debo decir que de República Dominicana yo he trabajado aquí trayendo estudiantes también en conjunto con ustedes, con el ministerio, y yo he ido a muchos campos y en esos campos la gente sabe lo que es cambio climático, la gente sabe lo que está sucediendo, entonces yo creo que tenemos un público interesado en este país y dispuesto a trabajar. Bueno, muchísimas gracias, Carol, por tu tiempo. Esta ha sido una conversación sumamente interesante. Nos ha dado mucha luz sobre lo que es el sexto reporte, el sexto informe que sacó el IPCC sobre la actualización que hay en cuanto a la parte científica del cambio climático. Muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente y bueno, esta es tu casa. Muchísimas gracias y gracias por la invitación siempre.